Abrimos la Biblia en Lucas, capítulo 5, verso 33. 5:33 de Lucas. Mientras buscamos, y a modo de mini introducción, solo comentar que tenemos todos una tendencia a transformar lo que a nosotros nos gusta hacer, lo que nos ha funcionado, lo que nos parece cómodo, lo que nos parece apropiado para expresarnos quizás en nuestra vida espiritual, fácilmente lo transformamos en una norma para todos los demás y queremos que todos hagan lo que nosotros hacemos. Y lo usamos para medir nuestra espiritualidad y la de otros, y fácilmente nos transformamos en lo que llamamos legalistas o fariseos, que son el ejemplo típico de la Biblia de lo que es un legalista, una persona justamente que transforma sus costumbres, sus hábitos en normas. Es muy asombroso cómo en el cristianismo actual, que ha dejado bastante de lado la Biblia, cómo enseguida inmediatamente cuando dejamos la autoridad de las Escrituras, la luz y la guía de las Escrituras, se empiezan a colar todo tipo de prácticas que no son bíblicas, que son, digamos, tienen apariencia de ser bíblicas, pero no. Y así ha pasado y pasa en el mundo evangélico hace ya décadas, por lo menos 2 décadas, que se ha empezado a fomentar lo que se llaman las disciplinas espirituales y se empiezan como a multiplicar la lista de disciplinas espirituales. Y asombrosamente se empiezan a reeditar libros que antiguamente los hubieran descartado como heréticos. Se están vendiendo en librerías cristianas y bien, y desde hace tiempo las reglas espirituales de San Ignacio de Loyola, por ejemplo, que es el fundador de los, no se me fue el nombre, de los jesuitas, bien, de los jesuitas, muy bien. De los jesuitas, que se fundó para perseguir a los evangélicos. Los jesuitas hicieron la inquisición más brutal para matar evangélicos en todas partes. Parece mentira. Y hoy se está vendiendo en las librerías evangélicas las prácticas espirituales de San Ignacio de Loyola. Increíble. Estuve ahora en Lima la semana pasada y fuimos a visitar el centro. Y ahora está cerrado pues se hundió el piso, pero dice Iglesia de la Inquisición. Digo, Iglesia de la Inquisición. Digo, ¿qué es esto? ¿Qué hay acá adentro? Me dice, no, son todo, vas ahí, es un lindo, es un museo. Dice, está lleno de elementos de tortura, están las camas de tortura, está esto, está todo. ¿Y para quién lo usaban? Para los que no eran católicos, para hacerlos católicos. Mirá, y así está además el Museo de la Inquisición, en una iglesia. Imagínense. Bueno, y así hay libros y libros y libros. Yo sospecho que parte es nuestro afán por las novedades. Al salir de las escrituras empezamos a ver todo oscuramente, empezamos a confundirnos, no tenemos claridad, no hay autoridad. O sea, no hay una voz autoritativa de decir, bueno, esto está bien, esto está mal. Empieza a haber muchos grises y no todo blanco y negro como debe ser según las escrituras. Y también hay un negocio detrás de eso. Imagínense, hay gente inescrupulosa que ve en la beta y dice, mira, esto está de moda ahora, vamos con esto. Ahora todo el mundo está leyendo Los Ángeles, vamos con nuestro librito de que yo me vi el ángel acá, me vi el ángel allá, que estuve en terapia intensiva y vi la luz, estuve en coma, no sé, 10 minutos y me hago un libro y lo vendo y me hago una entradita. Las dos cosas. La falta de discernimiento entre nosotros los cristianos es carne de cañón, digamos así, para que otro haga un negocio, vendiéndonos la fórmula de algo, la fórmula del otro. Y nosotros, digamos, somos mandados a hacer para eso, porque a pesar de tener las Escrituras, a pesar de tener al Señor, de tener el Espíritu Santo, todos nosotros luchamos, como el apóstol Pablo, con nuestra falta de consistencia, digamos así. Nos damos cuenta, mucho en nuestra vida espiritual, de que no siempre logramos hacer lo que queremos. Hay una brecha entre lo que somos y lo que deberíamos ser. Y nos frustra eso un montón, ¿verdad? Y clamamos, ay Señor, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque vemos que no tenemos poder espiritual para todo lo que quisiéramos. Aún siendo verdaderos creyentes. Entonces aparece uno que dice, mira, acá está la fórmula del poder. Tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Lo que te pasa a vos es que no ayunás lo suficiente. Tenés que ayunar tanto y tanto.
tenés que hacer tal o cual cosa. Y uno compra, pues dice, bueno, sí, puede ser, la verdad que no ayuno tanto. Y bueno, voy a ayunar. Y no funciona, te dice, no, pero tenés que ayunar más. Tenés que ofrendar, tenés que pactar, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, tenés que hacer de todo. Y no es así. Eso no es bíblico. Y es muy interesante el pasaje que nos toca hoy, porque nos deja ver justamente la brecha que había aún en esa época y que hay hoy también, entre los supuestamente más religiosos de su época y Jesús, y los discípulos de Jesús, que vivían lo más normal del mundo. Y no eran los religiosos, no encajaban en el molde religioso de aquella época. Muy interesante. Leamos. Lucas 5, 33 al 39. Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y asimismo los de los fariseos. Pero los tuyos, a Jesús le están hablando, comen y beben. Y él les dijo, Jesús, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice el añejo es mejor. Bueno, muy interesante. Me encanta. Una de las cosas hermosas de predicar expositivamente, así, agarrar un libro, es que toca lo que toca. Probablemente yo nunca hubiera dado un sermón sobre el ayuno si no hubiera pasado esto que me toca hablar. Y la semana que viene o la próxima tocará sobre guardar el día de reposo, lo cual parece que no es un asunto, pero sí lo es también para muchas personas hoy en día. La controversia con Jesús va increciendo acá, ¿no? Ya vimos que los fariseos empiezan a molestarse. Se molestan cuando sana al paralítico. ¿Se acuerdan? Que dice, ¿quién es este que dice que puede perdonar pecados? ¿Qué le pasa? ¿Qué se la da? ¿Qué se cree? ¿Sí? Y eso es en 5:21. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla de blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Después murmuran porque Jesús y sus discípulos también están en una fiesta que organizó Mateo con publicanos y pecadores. ¿Qué hacen ahí adentro? ¿Qué clase de religioso es este hombre que dice ser el Mesías mezclado con gente así? Dice eso en el verso 30, un poquito antes, 3 versículos antes. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Y entonces ahora, de nuevo es, bueno, ustedes, la verdad, muy religiosos no parecen. Ustedes no ayunan. ¿Qué pasa que no ayunan? Y un poquito más adelante, vamos a ver, empieza también la misma cuestión. Dice, ¿por qué usted no guarda el día de reposo? ¿Por qué tus discípulos recogen espigas en el día de reposo? Y después, ¿por qué, Señor, o no, Señor no le dicen, pero ¿por qué usted hace sanaciones en el día de reposo? Usted no cumple la ley. Usted no cumple nuestras tradiciones. Y lo que está haciendo Lucas acá, de manera muy interesante, junta 3 episodios, 2 que tienen que ver con el día de reposo y este del ayuno, para mostrarnos que Jesús, la verdad es que está subrayando que está comenzando algo nuevo con su venida. Jesús trajo algo nuevo. Él inaugura una nueva era, que está caracterizada por el gozo, el perdón, la libertad. Y en ese gozo y libertad, el ayuno tal cual lo entendían los antiguos no encaja. Va a cambiar algo. Algo no se puede seguir haciendo como se hacía antes. Es como que no funciona. Y va a dar tres ejemplos, acá le llaman parábolas, de cosas que no pegan, no se pueden mezclar porque se arruinan las dos. Eso va a decir Jesús en una respuesta muy hábil, muy rápida cuando lo cuestionan de por qué no ayuna. No ayuno porque ahora hay otra cosa, es algo nuevo. Y va a pasar lo mismo cuando hable del día de reposo, es algo nuevo.
Jesús inauguró entonces una nueva era caracterizada por el gozo, donde el ayuno ya no es necesario. Jesús no practicó el ayuno como los religiosos de su época. Para ellos era algo casi como el santo y seña de una persona verdaderamente piadosa que hiciera ayuno, que diera limosnas, que hiciera ayuno, que, bueno, practicara mucho la oración, pero especialmente que hiciera ayuno. Verso 33 dice, entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Una nueva discusión, ¿no? Acá dice ellos, no sabemos bien, Lucas no es muy claro para definir cuáles son ellos. Parece por el contexto inmediato anterior que ellos son los fariseos y los escribas. Pero como menciona los discípulos de los fariseos, no dice nuestros discípulos, sino los discípulos de los fariseos, puede ser que ellos, intencionalmente Lucas lo deja de una manera ambigua, como que esa era quizás el interrogante de muchas personas, no solo de los fariseos. Según este mismo relato contado por Mateo, los que preguntan son los discípulos de Juan, el Bautista, que también están confundidos. Y a nosotros nos debería sorprender que no solo los fariseos y los escribas ayunan de esa manera, sino también los discípulos de Juan el Bautista. Muy interesante, porque Juan el Bautista fue el precursor de Jesús. Y Juan el Bautista tuvo claro que este es el que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios, etc. O sea, Juan el Bautista tenía cierta claridad, pero aún así practicaba lo que practicaban los fariseos y los escribas. Juan el Bautista es como un personaje de transición, digamos así. Pero bueno, el punto es que la gente identificó a Juan el Bautista con un hombre piadoso. Acuérdense que él tampoco dice que siempre estaba vestido igual, con una piel de camello y que comía langostas y miel silvestre. El hombre vivía como una asceta. El ascetismo es como negarte ciertas cosas físicas, supuestamente para de esa forma estar más cerca de Dios. Y es una idea falsa, no es bíblico el ascetismo. Juan el Bautista vivía como una asceta. Y los fariseos practicaban el ascetismo, porque eso les daba también a ellos una reputación de ser muy espirituales. Y en general así funcionamos nosotros, siempre ha sido histórico eso. Cuando vemos una persona que vive como ajena al mundo, que no disfruta las cosas que disfrutamos la mayoría de los seres humanos, decís, wow, este hombre sí que ama a Dios, ¿no? Mirá, no tiene televisor, mirá, no practica deporte, mirá, los domingos no hace nada. Wow, mirá, se despierta a las 3 de la mañana a orar. Wow, y lo admiramos. Ya nomás porque nos enteramos que se despierta a las 3 de la mañana a orar y decís, wow, tremendo, ¿no? Porque vos decís, yo no puedo hacer eso. Y parece que lo posiciona en un lugar como más cercano a Dios. Bueno, así se creía, por supuesto, en esta época, y especialmente con el ayuno. Era el símbolo de ser una persona muy, muy espiritual, muy piadoso. Y por eso les empezó a llamar la atención. Este hombre que es la verdad que habla cosas maravillosas, Jesús, él dice que viene de Dios, pero ¿qué onda? ¿Por qué no ayuna como los demás? ¿Por qué no ora? Sí, Jesús sí oraba, y sí ayunó Jesús, pero no lo hacía de manera cotidiana así o reglamentada como lo hacían ellos. Jesús ayunó 40 días, ¿se acuerdan ustedes? Antes de la tentación. Es la única mención de Jesús ayunando en esos 40 días. Y es interesante porque Moisés también ayunó 40 días cuando fue al monte. Y ya hemos hablado esto es un pequeño paréntesis, ya hemos hablado de la tentación de Jesús, pero Jesús de alguna manera representa el episodio de Jesús siendo tentado en el desierto es muy paralelo a los 40 años en el desierto del pueblo de Israel. Y de alguna manera Jesús en esos 40 días en el desierto es en cierta forma análogo a Moisés. Y Moisés ayunó 40 días antes que le dieran la ley, ¿no? Y 40 noches. Y Lucas, bueno, lo hace Lucas y lo hace también Mateo, dice, y tuvo hambre. Ayunó y tuvo hambre. Y agregan ese detalle de que tuvo hambre, y es muy interesante también porque eso es lo que pasa también con Israel en el desierto, ¿no? Que Dios lo humilla, lo humilla, lo humilla 40 años y ellos tienen hambre. Bueno, es un paréntesis, ¿no? Probablemente la razón que Jesús ayunó 40 días y 40 noches en el desierto es para que el equivalente o el paralelo sea más evidente. Pero después no lo vemos ayunando a Jesús.
y llama la atención. Llama demasiado la atención. Y sí lo vemos orando, claro que sí. Si miramos y investigamos, y es lo que hice, investigar en toda la Biblia, y hay gente que lo ha hecho de manera maravillosa, ha escrito libros y también investigaciones teológicas en forma de papers, como se dice ahora, o de ensayos. Si nos miramos, miramos toda la Biblia, lo que dice sobre el ayuno, nos sorprendemos, porque solamente hay un ayuno que es indicado como que debe hacerse sí o sí en el Antiguo Testamento, que es el día de expiación. El día de expiación, que se hacía una vez al año, que tenía que ver con los pecados. El pueblo venía a hacer sacrificios especiales, digamos, para que sean perdonados todos sus pecados. Tenían que humillarse a sí mismos, afligir su alma, dice Levítico. Y cuando dice, afligirás tu alma, eso es sinónimo de ayunar. Muchas veces, cuando se habla del ayuno, se habla de alguien que se humilló a sí mismo o afligió su alma, eso es lo que es. Y esa es la única vez que se ordena ayunar. Levítico 16, 29. Nada más. Una vez al año para el día de expiación. Nada más. Después los judíos agregaron 4 días al año de ayunos, de un día de ayuno, para recordar la destrucción de Jerusalén. Eso lo menciona el profeta Zacarías. Yo les leo capítulo 8, verso 19. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, el ayuno del 4.º mes, el ayuno del 5.º, el ayuno del 7.º y el ayuno del 10.º se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en festivas solemnidades. Amad pues la verdad y la paz. Así había, además del día de expiación, que hoy le llaman el Yom Kippur, ¿no? Sí, nosotros todavía lo hacen los judíos, el día de expiación. Hacían 4 días más de ayuno para recordar la destrucción de Jerusalén como un día de lamento. Está muy asociado en el Antiguo Testamento el ayuno con la tristeza, el dolor. Por eso el día de expiación, que era el día que supuestamente uno meditaba, reflexionaba en sus propios pecados, que era el día que esos pecados iban a ser quitados en la tradición ceremonial judía, uno ayunaba, afligía su alma para pensar en sus pecados, como un ejercicio asociado al arrepentimiento genuino. Lo mismo estos 4 días que se agregan meditando en la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor, es como un recordatorio, que expresa tristeza, el ayuno expresa tristeza. También vemos algunas personas, ya no el pueblo entero como un todo, ¿no? Practicando el ayuno, o declarando, proclamando el ayuno, sino algunos ejemplos particulares asociando el ayuno justamente con un tiempo de penitencia, de dolor. David ayunó, ¿se acuerdan ustedes? Mientras oraba para que su bebé no muriera, el que tuvo con Betsabé. Y él afligió su alma y ayunó y ayunó y ayunó, y al final cuando murió el bebé le dice a sus siervos, tráigame comida. Y dice, ¿cómo? Dice, ahora que el bebé murió, ¿por qué vas a comer? Dice, bueno, ya está, ya murió. Yo estaba ayunando de alguna manera, y es una tradición también del Antiguo Testamento, se asocia el ayuno con la eficacia en la oración. Esto es muy interesante. Es lo que acabamos de leer en Isaías 58. El pueblo creía que si ayunaba, le agregaba a la oración cierta fuerza, y Dios estaba obligado a contestar. Se va distorsionando todo, ¿no? No es el caso de David, ¿no? Pero el pueblo de Israel creyó que Dios tenía que contestarle sí o sí, si habían ayunado cuando oraban. Es como que es una oración infalible. Como diciendo, Dios ve tu aflicción, ve tu dolor, ve tu ayuno y dice, bueno, le tengo que contestar, mirá lo que está haciendo para pedirme algo. Y nada que ver, imposible. Nunca podemos, digamos así, torcerle el brazo a Dios para obligarlo a hacer algo. Pero así pensamos a veces. Dice David, incluso que él llegó a ayunar por sus enemigos. Gente que lo maldecía a él, lo criticaba. Él, cuando David se enteraba que ellos estaban enfermos, dice él, no solo oré por eso, sino que ayuné por ellos. Dice el Salmo 35:13, pero yo cuando ellos, mis enemigos, se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno. Repetía oraciones en mi pecho. De nuevo, afligí con ayuno mi alma, interesante, relacionando otra vez la aflicción con el ayuno. En el Salmo 69:10 dice David, lloré afligiendo con ayuno mi alma. Afligiendo con ayuno mi alma. Interesante. En muchos textos bíblicos
se relaciona el ayuno nacional, como de un grupo de personas, tratando de apartar la calamidad que es inminente, que se les viene encima. Y entonces ayunan juntos para que no suceda algo calamitoso. Cuando Acab, que era un rey malvado, se entera por parte de Elías que Dios no solo lo va a matar a él, sino que va a destruir a toda su descendencia por causa de su maldad. Dice que Acab, escuchándolo a Elías, 1 Reyes 21-27, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. De nuevo, humillación y ayuno. El profeta Joel, hace poco lo hemos estudiado, convoca a la nación, dice, proclamad ayuno, porque está viniendo destrucción de parte de Dios y a ustedes no les importa nada, proclamen ayuno, humíllense. Y es el libro del Antiguo Testamento, para mi gusto, que más claro enseña cómo debe ser un genuino arrepentimiento. O sea, entristézcanse, aflijan su alma. ¿Sí? Parecido a lo que dice Santiago cuando nos anima a arrepentirnos, dice, vuestra risa se convierta en lloro o en llanto. Es una cosa así, aunque no habla del ayuno, por supuesto. Cuando el rey Asuero, en el libro de Esther, manipulado por este malvado señor Amán, escribe un decreto para que quien quiera mate a los judíos que quiera, en donde sea que vivieran. Y el decreto empieza a llevarse para todos lados, copias del decreto. Y los judíos se dan cuenta de que van a ser exterminados. Un determinado día, un día en el calendario estaba determinado para que cualquiera agarre una espada y mate a un judío y no pasa nada. Y cuando se enteran los judíos, dice, en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Les agarraba como una angustia, un dolor espontáneo, y entonces ayunaron. ¿Sí? Es muy interesante. De nuevo, hay como un hilo conductor en todos estos pasajes que tiene que ver con el dolor, con afligir tu alma. Y entonces los estudiosos dicen que el ayuno en sí, esta práctica religiosa básicamente se asocia con dos asuntos. Uno, en primer lugar, tiene que ver con esto de humillarse, con expresar dependencia de Dios. Es de una manera muy, muy vívida expresar que realmente me siento impotente, Señor, no sé qué hacer, y ayuno. Y de alguna forma evito toda distracción para enfocarme en las cosas de Dios. ¿Sí? Ese sería la segunda. O sea, un aspecto es expresar dependencia de Dios. El segundo aspecto, de alguna manera, es como enfocarme en Dios más que en ninguna otra cosa, como aumentar la receptividad, digamos así. Yo pensando en este segundo aspecto, que se ha escrito mucho a lo largo de la historia, yo diría que hoy en día a mí me distrae más el celular, internet o la televisión que comer. De pronto, si fuera el caso, si yo quisiera estar más enfocado en Dios y en mi necesidad o en la necesidad de alguno de ustedes, pongámosle, y yo quiero orar sin distracciones, haría un ayuno electrónico, digamos, para enfocarme más que me distraería más, de nuevo, todas las cosas que tenemos hoy que comer o no comer. Yo he hecho ayuno y en algún punto el hambre me empezó a distraer también. Y dije, bueno, basta, se acabó. Si lo estoy haciendo para estar enfocado en Dios y ahora estoy enfocado en el hambre que tengo, ya está. No está sirviendo esto. Esto no está funcionando como Dios quiere. ¿Verdad? Pero tiene sentido. Tiene sentido, ¿sí? Nosotros vamos a una fiesta, es difícil que en medio de la fiesta estemos pensando en Dios. Bueno, ese sería el concepto. Si yo estoy comiendo y vivo mi vida, es más fácil que me distraiga a que si me retraigo de todas esas cosas y aflijo mi alma, piense en la necesidad que tengo o que tiene mi pueblo, lo que sea, y entonces ayunamos todos. A medida que avanzamos en el Antiguo Testamento y empezamos a meternos en los libros proféticos, nos asombra mucho que los profetas denuncian el ayuno, como que se transformó en una práctica completamente vacía, sin sentido, hipócrita. Lo que acabamos de leer en Isaías 58. La gente transformó el ayuno en una falsa sensación de que pueden torcerle el brazo a Dios y en un motivo de orgullo. Y eso es lo que nos pasa, de nuevo, somos mandados a hacer los seres humanos, para enseguida sentirnos más que alguien, orgullosos por algo. ¿Sí?
Y eso, de nuevo, se realza, se acrecienta cuando nuestro concepto de Dios se empieza a distorsionar y nuestra idea de Dios se hace cada vez más pequeñita, y es el tiempo en que estamos viviendo. Sentimos que nosotros podemos hacer que Dios haga lo que nosotros queremos. Y entonces empezamos a hablar de el poder que tienen nuestras palabras, y yo decreto y yo declaro, y Dios tiene que hacer lo que yo digo. Y bueno, imagínate, si yo ayuno, olvídate. Si le sumamos el declaro con el ayuno, bueno, va a tener todo poder lo que yo diga. Y no es así. Y por eso denuncian los profetas. Y es muy fuerte la denuncia que acabamos de leer, ¿no? De Isaías 58. Tremenda, tremenda. ¿Qué te pensabas, dice Dios? Que yo te ibas a dar lo que vos querías porque ayunaste. Estás loco. Y mientras tanto vos seguís practicando injusticia. Seguís maltratando a los pobres, no vestís al oprimido, al desnudo, nada. Solo que porque ayunás pensás que estás bien conmigo. Nada que ver. Andá y hacé lo que tenés que hacer. Y no te sigas engañando. ¿Sí? ¿Por qué dicen, Isaías 58, estoy parte no más menos de lo que leímos hoy? ¿Por qué dicen ayunamos, verso 3, y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Ven? Es como un booster, digamos, en inglés, un potenciador de la oración, así lo veía. Yo oro y Dios me escucha, pero si le agrego el ayuno, ahí lo tengo a Dios prendido a mis oraciones. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? No, la respuesta es no. Cuando llega el tiempo del Nuevo Testamento, bueno, ya todo esto se ha desvirtuado completamente, como todo, ¿no? 400 años de silencio, termina Malaquías, y entre los dos testamentos se meten un montón de costumbres humanas, de tradiciones, entre medio. Cuando llega la época de Jesús, los fariseos ayunaban todos los lunes y todos los jueves. 2 veces por semana ayunaba. Estaba así, tenías que hacerlo. Si querías ser un fariseo, un estricto, digamos, seguidor de la ley, tenías que ayunar 2 veces por día. ¿Dónde está eso en la Biblia? No está. Lo impusieron ellos. Ellos lo hicieron así. ¿Se acuerdan del fariseo? Lucas 18, verso 19, que va al templo junto con el publicano. Y el fariseo se golpea el pecho delante de Dios, ¿no? Bueno, el publicano se golpea el pecho, ay de mí, pecador. El fariseo está orgulloso. Y entre otras cosas dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, etcétera, etcétera. Está orgulloso el hombre de hacer eso. En Mateo 6, Jesús denuncia lo mismo. Dice, cuando ayunáis, no mudéis tu rostro para que todo el mundo se dé cuenta que estás ayunando. No hagas bandera de todo lo que haces. Cuando das limosna, tocas trompeta en una esquina y para que todo el mundo sepa. Y toda tu religión es mandarse la parte. No hagas eso. Eso no es así. Muy arraigado ya. Y hasta Juan el Bautista hacía eso y los discípulos de Juan. Y de nuevo, entonces en ese contexto les sorprende mucho que Jesús, y está relacionado con el anterior episodio, en los 3 evangelios se menciona esto de Mateo, Marcos y Lucas, esta cuestión del ayuno, y en los 3 viene después de la cena con los publicanos y pecadores. Es que está conectado, claro que está conectado. ¿Qué hace este hombre comiendo con esta gente? ¿Qué hace este hombre que no ayuna? ¿Qué clase de religioso es este hombre? Está loco. Y el Señor contesta de una manera asombrosa, cortito, conciso, pero contundente. ¿Sí? Entonces, lo primero que vemos acá es que Jesús no practicó el ayuno como los demás religiosos de su época. Eso ya va a impactar, vamos a ver en un momento, la práctica del ayuno en el mundo cristiano, en la historia del cristianismo. El ejemplo de Jesús, que es nuestro gran maestro, lo que hacía él es lo que hacemos nosotros, lo tratamos. Ya, bueno, Jesús nunca prohibió el ayuno, pero tampoco lo mandó. Pero ya ver cómo su actitud hacia el ayuno hace que, de alguna manera, no sé cómo es el caso de cada uno de ustedes, pero no es algo que lo tenemos dentro del radar como algo que sí o sí tenemos que hacer, como orar y leer la Biblia.
como que queda librado a lo que vos quieras hacer, pero no es algo que sí o sí tenés que hacer. Así por lo menos lo entendemos nosotros. Nosotros no reglamentamos el ayuno. A mí me parece antibíblico decir, bueno, hoy todos ayunamos. Los martes y los jueves tenemos que ayunar. No. Si vos querés ayunar, ayuná, pero tiene que ser secreto. Eso es lo que enseñó Jesús. No nos vengas a contar nada. No lo pongas en Facebook, por favor. No lo hagas. No nos interesa. ¿Sí? Ya estás violando lo que el Señor dijo. Y eso de alguna manera desanima a hacerlo, porque te limita a hacerlo de verdad por las razones justas y no nos vamos a enterar nunca. Entonces, bueno, se usa el ayuno para los casos estrictamente necesarios, digamos, cuando entendés bien para qué es. Así debería ser. Soy consciente, creo que todos somos conscientes que en otros grupos religiosos cristianos mandan a ayunar y hacen ayunos y hacen vigilias y hacen de todo, pero no es algo que está sacado de la Biblia, claramente. Cuando Jesús contesta a esta pregunta sobre el ayuno, lo hace de una manera que en definitiva utiliza esta inquietud que es válida. No es una trampa que le ponen a Jesús, realmente es algo que les está inquietando, porque estaba demasiado incorporado en la forma de pensar de ellos que una persona que ama a Dios tenía que ayunar. Entonces era lógico que le preguntara. Al responder Jesús, introduce un asunto que, si se quiere, es mucho más importante que el tema del ayuno. Y es que ellos se tienen que dar cuenta que al venir Él está inaugurando una nueva era. Está empezando algo nuevo, que es distinto a lo anterior. Y entonces el Señor va a contar con una analogía muy, muy interesante que tiene que ver con una fiesta de bodas. Verso 34, Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Estaba prohibido hacer eso. Así como se habían hecho un montón, y todo esto sale de nuevo de los escritos judíos, de la Mishnah, del Talmud, etcétera, que regulan todo, ahí se van metiendo todas las tradiciones orales, donde se agregó todas estas cantidad de ayunos de todos los lunes y todos los jueves, estaba prohibido ayunar en una boda. No tiene sentido. Si vos sos un invitado a la boda, ¿sí? Dice acá, los que están de bodas, así lo traduce la Reina Valera, son los amigos del novio, son los que asistían al novio, los que lo ayudaban en todos los detalles, como diríamos nosotros, el cortejo. Qué locura estar en una boda y estar ahí en una esquina ayunando. No estás compartiendo el gozo con el novio. Sos un amigo del novio, pero sos mala onda, como diríamos nosotros. Mal, ¿qué estás haciendo acá? ¿Estás loco? Si aceptaste venir a la boda, comé, disfrutá y festejá conmigo, que me estoy casando. No seas malo. No va. No solo es algo de mal gusto, estaba prohibido hacer eso. No se puede hacer eso. Y eso es lo que dice Jesús. Y es muy interesante que lo diga así porque los que están escuchando saben que no se puede. Ninguna persona va a una boda para ayunar dentro de la boda. No vas, directamente no vas. Pero también es de muy mal gusto. Si sos un amigo de verdad del novio, es lo que implica acá. Los que están de bodas son los que realmente están felices de la vida de que su amigo se está casando. No pueden ayunar mientras el esposo está con ellos, dice Jesús. Y es muy lindo esto, porque Jesús se representa a sí mismo como el esposo. No es la única vez que lo hace en los evangelios. Yo creo que no tiene una connotación como para sacar acá una aplicación, pero es bonito, ¿no? Que Jesús se hable como el esposo. Sí se habla muchas veces en la Biblia de Israel como la esposa de Dios y la iglesia como la esposa de Cristo, claro que sí. Y él habla acá del esposo. Yo creo que el enfoque acá tiene que ver con la tradición de esa época y que los que estaban preguntándole sinceramente a Jesús por qué no ayunaba, iban a entender que lo que está diciendo Jesús es que hay gozo. Mientras Él está en la tierra hay gozo. Él trajo gozo. La gente estuvo por años, por siglos esperando al Mesías, ahora por fin está. Es un tiempo de alegría y de gozo. ¿Y qué van a hacer? No tiene sentido estar ayunando si estamos, por fin, la gran esperanza está acá entre nosotros. De hecho, yo no lo mencioné, pero en algunos pasajes del Antiguo Testamento, el ayuno, que está relacionado con un tiempo de dolor y de tristeza, también se hacía de una manera escatológica, digamos así, para pedir que venga de una vez por todas el Mesías. Ayunaban para que venga el Mesías. Y es lo que hacen hoy en el Muro de los Lamentos. Ustedes saben. Y se llama Muro de los Lamentos justamente porque los judíos van ahí a rogar para que venga el Mesías y se lamentan con tristeza, esperando al Mesías.
Entonces Jesús dice, momento, escuchen, no tiene sentido que, que estemos todos tristes si al final acá estoy yo, el objeto, el enfoque de las oraciones de todos ustedes por tanto tiempo, orando, rogando, ayunando para que yo viniera el Mesías, acá estoy, dejen ya de llorar. No es tiempo para estar triste, es tiempo para tener gozo, para festejar. Y eso es la idea, por eso mis discípulos tampoco ayunan. Estamos todos chochos de la vida acá, y está comenzando la era mesiánica. Es la era mesiánica. Muy interesante que así sea. Muy interesante. Muy lindo ver en la Biblia, bueno, en el Evangelio de Lucas, uno de los distintivos del Evangelio de Lucas, hay muchos distintivos en Lucas. Ya hemos visto, habla de la gran reversión que Dios vino a buscar el Señor vino a buscar y a salvar a las personas más despreciadas de la sociedad y a humillar a los que se la creían algo. Es el Evangelio de las mujeres, es el Evangelio de la oración, pero Lucas también es el Evangelio del gozo. Lucas se la pasa hablando del gozo, el gozo, el gozo, el gozo, el gozo. Dando a entender también que la venida de Jesús trajo gozo. Ya cuando empieza el Evangelio de Lucas, ¿se acuerdan ustedes cuando vienen los ángeles? Dice que les dan nuevas de gran gozo a los pastores, Lucas 2:10, porque venía el Mesías. Lucas 24:52, al final, al principio dice, les doy nuevas de gran gozo, y al final dice, ellos regresaron a Jerusalén con gran gozo después de la resurrección de Jesús. Gozo por todos lados. Juan 15:11 dice, para que vuestro gozo sea completo. Juan 17:13, que puedan tener mi gozo completo en ellos. En el Nuevo Testamento dice que uno de los frutos de tener el Espíritu Santo es gozo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, etc. Pero gozo, gozo. El hecho que haya venido Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, trae gozo. El nacimiento de Cristo fue un día de gozo. Dios con nosotros. Pero ahora nosotros tenemos a Dios en nosotros por el Espíritu Santo. Y eso debe producir gozo. El Espíritu Santo produce gozo en nuestro corazón, aun cuando las cosas no nos van tan bien a veces. Pero hay gozo. Esa es una característica del cristianismo, es hermoso. Pablo preso escribe a los filipenses, regocijados en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijados, regocijados, regocijados. Es lo que es. El apóstol Pedro escribe 1 Pedro, tiempo de mucha persecución. Ahora, aunque no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, aún en medio de la persecución. Y ese es el punto de Jesús. Él inauguró una nueva era donde se caracterizaba por el gozo. Nada que ver con el ayuno este de afligir el alma, afligir el alma. ¿Para qué vas a afligir el alma? ¿Por qué vas a afligir el alma? Si aún cuando nosotros pecamos, es hermoso saber que tenemos un abogado, Jesucristo el justo. Y sí, por supuesto nos da dolor y sí cuenta y aplica lo que dice la Biblia de que tenemos que quebrantarnos, humillarnos delante de Dios, pero no tenemos que darle demasiada vuelta al tema, así. Si confesemos nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y aleluya, qué gozo, qué lindo, ya está. El Señor me perdonó, la gracia de Dios cubre todo. No pasé a ser un hijo de segunda categoría. Dios no me desheredó ni nada por el estilo. Estoy gozoso, aunque me da tristeza mi pecado. Pero no voy a ayunar por eso. No hace falta. Encontrar a Jesús, descubrir a Jesús, más que encontrar es descubrir, porque el Señor nos esconde, ¿no? Comenzar una relación íntima con Dios por medio de Jesús, eso nos llena de gozo, de paz y de gozo. Es maravilloso. Es encontrar la mayor felicidad. Es como entrar en una boda, como, no sé, estar celebrando. La otra vez alguien me decía de acá, yo le decía, ¿qué tal? Porque empezó a venir hace poco. Y digo, ¿qué tal? ¿Estás contento? Y sí, estamos como un niño en Disney, me dice. Y me da gozo cantar, y me da gozo escuchar la palabra, y me da gozo y gozo. Y sí, es una linda forma de decir lo que es tener al Señor, ¿no? Gozo. Y eso es lo que está diciendo Jesús. Pero es interesante que lo pensemos así porque algunos estudiosos dicen, bueno, el Señor se refería al tiempo mientras Él estaba vivo acá, que no iba a haber ayuno, pero el día que Él muriera empezaba de nuevo todo el tema con los ayunos. Porque dice el verso 35, mas vendrán días cuando el esposo le será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Y acá hay una discusión. ¿A qué se refiere? A estos días cuando el esposo se ha quitado. Se ha quitado
da la idea de una muerte repentina, abrupta. Y es muy interesante, lo conectan, se puede conectar eso con Isaías 53, que habla de la muerte del Señor, que dice que fue quitado, ¿sí? Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Isaías 53:8. El Mesías va a ser cortado. Este novio, de golpe, ¡fuc!, se va a ser quitado de la boda, digamos, este tiempo de alegría. Y entonces dice, cuando él se haya quitado, entonces en aquellos días ayunarán. ¿Y cuáles son aquellos días? Bueno, algunos estudiosos dicen que son entre la muerte de Jesús y la resurrección. Esos 3 días. Esos son los días para que la gente estuviera, los discípulos estuvieran acongojados, ayunando para, bueno, como vimos en el Antiguo Testamento. Otros dicen, no, se refiere a hasta que venga del Señor de nuevo, porque hoy, como leemos en Romanos 8, la tierra gime, toda la creación gime y aún está con dolores de parto, y nosotros también gemimos, esperando la redención de nuestro cuerpo. Entonces, en un sentido, si bien tenemos gozo, también estamos gimiendo. Y entonces sería apropiado ayunar también nosotros hoy. Es un debate. La solución de este debate es ver qué dice el resto del Nuevo Testamento. ¿Qué hicieron los discípulos? ¿Qué hicieron los apóstoles cuando empezó la iglesia? ¿Cuántas veces ayunaron? ¿Ayunaron mucho? Y nos sorprende, demasiado nos sorprende, que muy poquito hay del ayuno en el Nuevo Testamento. Demasiado poco. Demasiado poco. El que ayuna primero en el Nuevo Testamento es Pablo, cuando queda ciego. Pablo queda ciego ¿se acuerdan ustedes? Cuando va persiguiendo con cartas para ir a matar cristianos a Damasco y en el camino cae una luz y lo deja ciego y está 3 días ciego, y esos 3 días, dice la Biblia, está ayunando Pablo. Interesante. Esperando a que este hombre Ananías venga y le dé la vista otra vez. Y él ayuna 3 días. Recién convertido, acuérdense, Pablo era un fariseo, él lo dice en Filipenses. Me llama mucho la atención a mí esto, porque él se convirtió ahí, quedó ciego y bueno, era un fariseo él. ¿Qué hacía un fariseo? Oraba y ayunaba, obviamente. Y ayunó Pablo. Y después hay 2 eventos más donde se ayuna en el Nuevo Testamento y está Pablo presente también. Es muy interesante. Uno es en Hechos capítulo 13, cuando la iglesia de Antioquía ayuna dice que ora y ayuna para saber a quién elegir para enviar a su primer viaje misionero. Y eligen a Pablo y a Bernabé. Pero dice que ayunaron y oraron y el Espíritu Santo mostró que tenían que ir Pablo y Bernabé. Y asombrosamente, en el mismo capítulo, o en el mismo párrafo, después que el Espíritu Santo señala que van Pablo y Bernabé, vuelven a ayunar para enviarlo a Pablo y a Bernabé. Después que ya lo eligieron, ayunan para enviarlo. Y entonces, la siguiente ocasión y última que vemos en el Nuevo Testamento es cuando Pablo y Bernabé vuelven de ese primer viaje misionero y van colocando ancianos en cada ciudad, en Iconio, en Listra y en Antioquía, no en Antioquía de Siria, sino en la otra Antioquía, y ayunan en cada una de esas ciudades para saber a quién poner como líder. Lo cual es muy interesante y lo vamos a ver pronto porque Jesús oró toda la noche antes de nombrar a sus 12 discípulos y se ve que eso también caló hondo como ejemplo en la iglesia, que es muy delicado nombrar autoridades en una iglesia, y entonces ayunaron. Ayunó la iglesia de Antioquía para saber a quién enviar y ayunó Pablo y Bernabé en cada una de estas iglesias que habían fundado para saber a quién dejar encargado. Y ya. Y llama demasiado la atención. Cuando eligen a Matías, que es el reemplazante de Judas, que se suicidó, no hay ayuno, no se dice nada. Qué raro, ¿no? Y cuando leemos el Nuevo Testamento en todas las cartas, no se habla del ayuno. Nada. Ni siquiera en 3 cartas que están dirigidas a judíos, que son Santiago, Primera Pedro y Hebreos, que sus lectores son judíos. No les habla del ayuno, nada. Demasiado curioso, me parece a mí. Y cuando se habla de las tendencias ascetas, digamos así, que pueden estar afectando en las iglesias, sobre todo en la iglesia de Roma, que había judíos convertidos y gentiles convertidos, y había cierta lucha entre ellos de lo que se debía hacer y lo que no se debía hacer en cuanto a días de reposo, a días de fiesta, a comidas inmundas o no inmundas.
se mencionan esas tres cosas, pero no se menciona el ayuno. Dice cada uno, Romanos 14, leo, versos 5 al 9. Uno hace diferencia entre día y día, días, etcétera, de guardar o no. A lo mejor acá está incluido el ayuno. Uno juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente, dice Pablo. Y este es el criterio hoy en el Nuevo Testamento. Cada uno haga lo que tenga que hacer convencido plenamente en su propia mente. Si no estás convencido, no lo hagas, porque es ir contra tu conciencia. El que hace caso del día lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Dice Pablo, y sigue el razonamiento, pero dice, no nos metamos. Lo que cada uno quiere hacer, hágalo si quiere, pero no podemos decretar. No tenemos autoridad en el Nuevo Testamento, y eso es lo que somos, una iglesia del Nuevo Testamento, para decretar lo que todos tenemos que hacer acá. No se puede hacer eso. Porque ¿qué pasa si nosotros decretamos que la semana que viene todos vamos a ayunar? Muchos de ustedes lo van a hacer sin estar plenamente convencidos, solo porque lo dijimos nosotros. Y eso no está bien. Estamos de alguna manera nosotros abusando de nuestra autoridad, atropellando tu conciencia, porque a lo mejor vos no estás plenamente convencido. Y te ponemos en la situación incluso de tener que fingir quizás, o esa tentación, así, bueno, yo no quiero ayunar, a mí no me parece. No sé, el pastor dijo, pero a mí no me parece. Pero bueno, tampoco quiero cortarme solo, entonces haces como que lo estás haciendo igual y no lo haces. Y eso también está mal delante de Dios, porque no es ser transparente, sincero. Erramos nosotros, las autoridades, en mandar algo que la Biblia no nos da derecho a hacer. Y errás vos en fingir que lo estás haciendo. Y estamos todos mal. Y está todo mal. Y en Colosenses, que hay una herejía ahí que Pablo combate, pero esa herejía tiene muchos elementos de ascetismo justamente. Y Pablo menciona, justamente para abrir los ojos a los cristianos en Corinto, tengan cuidado con todas estas prácticas ascetas que parece que tienen apariencia de piedad, que parece que son la solución para todas las pasiones de la carne. No, no sirven para nada. Dice Pablo en Colosenses 2, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Prácticas religiosas. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Me salteo hasta el verso 20, Colosenses 2:20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, no de la Biblia, de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Tales cosas tienen, la verdad, cierta reputación de sabiduría, Z. Todo griego, sabiduría griega, ¿no? De ahí sale todo el neoplatonismo y todas estas cosas que están detrás de la idea de que el cuerpo es malo y hay que castigarlo para entonces liberar el espíritu y estar más cerca de Dios. El cuerpo es el impedimento para que estemos bien con Dios. Bueno, en culto voluntario dicen humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. No va a funcionar. Hace vigilias, ayuná, hace lo que quieras, pero no va a funcionar. Te lo dice la Biblia. Es muy alarmante, después que hacemos un recorrido todo el Antiguo Testamento, el periodo entre los testamentos, cómo se introducen estas prácticas ajenas a la Biblia, lo que dice Jesús en los Evangelios, lo que pasa en el libro de Hechos, lo que no hay en las epístolas, nada. Es muy alarmante ver lo que pasa después que mueren los apóstoles y que rápidamente se vuelve a valorar el ayuno como algo súper necesario. Ya muertos los apóstoles. Se empiezan a introducir errores, no solo este, otros más, pero es muy alarmante. En la Didache, algunos que están tomando la clase de historia del cristianismo saben, la Didache es un manual que se usaba para discipular a las personas antes del bautismo. En la Didache dice, en el capítulo 8, verso 1 de la Didache, dice que los cristianos deben ayunar, porque los judíos ayunaban lunes y jueves, los cristianos deben hacerlo miércoles y viernes, para ser distintos, pero también 2 días por semana, para ser un buen cristiano.
Y vos decís, pará, ¿de dónde salió eso? Bueno, tendencias humanas de nuevo. Y empezás a leer y cómo casi cada persona exalta el ayuno. En el Pastor de Hermas, que es el único más o menos de los escritos antiguos, que dice, momento, tengamos cuidado, puede ser, y casi parecido a Isaías 58. Dice, se está produciendo un abuso de nuevo. Estamos pareciéndonos a los fariseos, dice el Pastor de Hermas. ¿Qué es esto de estar orgulloso de todo lo que hacemos? No es así. Y no es así. Asombra mucho ver cuando se traza toda la historia de los manuscritos, lo que se llama la crítica textual, asombra mucho ver. Y en esto, tanto los conservadores como los liberales, porque hay también en el estudio de la crítica textual hay campos, digamos así, tendencias liberales y tendencias conservadoras. Todos están de acuerdo que en algunos pasajes que están corruptos, manuscritos corruptos, se ha agregado oración y ayuno, y ese y ayuno no estaba en los originales porque se puede trazar cuándo empezó eso. Y eso tiene que ver, ¿se acuerdan cuando los discípulos dicen, Señor, nosotros no pudimos sacar este demonio, ¿por qué no lo pudimos sacar? Y en los evangelios dice, esta clase de demonio no sale sino con oración y ayuno. Ese y ayuno no es original, lo agregaron los copistas. Y entonces la conclusión que sacan los críticos textuales es que en el momento que ya se estaban haciendo esas copias, el ayuno era visto como algo imprescindible dentro del cristianismo, ya en la época de la iglesia primitiva. Y entonces los copistas lo agregan ahí pensando que es lo que tiene que estar. Y hay un montón de textos espurios que se llaman, que le meten ayuno en un montón de partes donde no debería estar. Tremendo. Cuando viene la reforma nunca, los reformadores no hablan en contra del ayuno, pero sí advierten, ojo, lo que estamos haciendo ahora, ojo. Esto es algo privado que cada uno si quiere hacerlo hace y si no quiere hacerlo no lo hace. Lutero dice, por lo tanto no nos oponemos al ayuno en sí mismo, sino al hecho de que se presenta como un deber necesario y que se han fijado días específicos para su realización. Eso no está bien. No es un deber necesario, ni se puede regular así que decretamos, bueno, vamos todos a ayunar. No. Debe ser algo espontáneo. Tremendo. Agustín decía, para un ejemplo más, para justificar esto que estamos diciendo, y de pronto a algunos de ustedes o a los que escuchen por internet esto les resulte muy chocante, de pronto es porque es una tradición humana muy arraigada en el corazón. Pero Agustín llegó a decir, ¿querés agregarle alas a tus oraciones para que lleguen rápido al trono de Dios? Bueno, limosnas y ayuno. Y entonces tus oraciones van como tiros para allá. ¿Qué es eso? No, de ninguna forma. Entonces veníamos diciendo, repasamos y agarramos todo lo que queda. Jesús no practicó el ayuno como las demás religiosos de su época. En segundo lugar, Jesús inauguró una nueva era con sus propias prácticas. ¿Sí? Una era de gozo con sus propias prácticas. ¿Sí? Dice, mientras está el novio, estas cosas no se hacen. Cuando no esté el novio, ayunarán, dice. No es una orden, es algo como lo que va a pasar, pero no está ordenando. No está en forma de órdenes. Ayunarán cuando no esté el novio. Si quieren, ayunarán. En tercer lugar, no se pueden mezclar las prácticas del cristianismo con ninguna otra religión, pongo yo acá. La cuestión acá es con el judaísmo o con los fariseos, pero en general no se puede mezclar. El cristianismo inauguró algo nuevo, es la gracia de Dios. La gracia no se puede mezclar con el ascetismo, con las obras de la carne, con las obras de la ley, porque ya no es gracia. Y te quedás sin nada. Esa mezcla en general, y en la historia se ha probado, te quedás sin el pan y sin la torta. Y es lo que está diciendo acá en estos ejemplos. Muy interesante, estas parábolas, dice, verso 36. Les dijo también una parábola. Es una metáfora. Una parábola es una metáfora extendida. Estos técnicamente son dichos parabólicos, que no es una historia completa, sino una cosa muy cortita. Dice, nadie corta un pedazo de un vestido nuevo, imagínate. Lo mismo que pasaba allá es lo mismo que te puedes imaginar hoy. Agarrás un pedazo de vestido nuevo, no un pedazo de tela que compraste en la mercería, sino un vestido tuyo, nuevo.
Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Estás loco. Quédate con el nuevo. ¿Qué haces? Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, ya no te sirve, le sacaste un pedazo, sino que el remiendo sacado de él, del vestido nuevo, no armoniza con el viejo, dice acá la Reina Valera. En la versión de Marcos y de Mateo, de esta dicho parabólico, dice que después, cuando lo lavás, el pedazo nuevo de tela, que nunca había sido lavado, encoge y arranca al vestido viejo, que ya no encoge más, porque ya había encogido cuando lo lavaste por primera vez, el vestido nuevo, el remiendo nuevo, que supuestamente vos tapaste algo que estaba roto. El remiendo nuevo encoge y rompe todo peor que antes. Y ya te quedaste sin el vestido viejo y sin el vestido nuevo. Todo mal. Eso es lo que está diciendo Jesús. Muy ingenioso. Eso lo entendieron perfectamente. No se puede mezclar ciertas cosas porque se arruinan las dos. Pero Jesús está hablando, por lo que viene diciendo, que Él inaugura algo nuevo y no podemos mezclar lo que yo vengo acá a traer, que es, de nuevo, el Evangelio de la gracia, con todas las prácticas de ustedes, judíos. No se puede, son cosas de hombres. El ascetismo y todo esto de creerte que te ganás algún punto delante de Dios por hacer sacrificios y cosas, no tiene nada que ver con la gracia. La gracia es lo contrario. Es lo que Dios hace por vos, no lo que vos haces por Dios. No podés mezclar. Dicen Romanos, si no, la gracia ya no es gracia. Nosotros venimos al Señor hoy, en esta época, gracias a Dios, sin la circuncisión, no tenemos que circuncidarnos, no tenemos que tener cuidado qué comemos o qué no comemos, si comemos morcilla, no comemos morcilla, si, no sé, lo que sea que se te ocurra, leyes alimentarias, no venimos pensando en eso, ya no importa, está clarísimo en la Biblia que hay cosas que ya no van más. Cuando Pedro ve esa sábana con todo tipo de animales y el Señor dice, matá y comé. No puedo, no, ya está, ya fue eso. Ya no va más. No hay animales inmundos, ya no hay. Algunos no los coman, yo qué sé, un vampiro no lo coma. Hay animales que de pronto traen alguna enfermedad, tené cuidado, ¿sí? Pero no por motivos religiosos, quiero decir, ¿no? ¿Sí? Yo no comería algunas cosas y está probado que algunos transmiten muchas enfermedades. Bueno, los comemos, pero no porque sos más santo, menos santo, sino porque sos un poco inteligente, y esto no lo puedo comer. Y ya está. No traemos sacrificios a la iglesia, ya no van los sacrificios. ¿Sí? Ya no estamos pensando en alimentos inmundos o no inmundos, o limpios, etc. ¿Sí? Gracias a Dios por eso. Estamos felices en la gracia de Dios. Parece mentira, yo nunca pensé tener que aclarar esto, pero se está llenando de nuevo por esta ignorancia bíblica que hay, han empezado a crecer como hongos ministerios mesiánicos, que se dice. Y también en las librerías cristianas venden ropa para ponerte judía, la kipá, unas telas, todo para celebran la Santa Cena como hacían los judíos, la Pascua. Yo estuve una vez, estuvimos con Mónica en una convención de una denominación y ofrecían una cena gratis si escuchábamos una charla, los hombres, ¿no? Vos estuviste, ¿no? Y yo me fui a escuchar al hombre que iba a hablar, no sabía de qué iba a hablar, vino a dar una cena gratis que estuvo tremenda. Pero el hombre lo que hizo fue mostrar todo prácticas judaizantes. Y estaban todos fascinados. Y se está haciendo en muchas iglesias, introduciendo prácticas judías. Supuestamente porque eso, de nuevo, agrega como interés, profundidad a todo lo que estamos haciendo, mezclando todo. ¿Sabes qué? Lamentablemente eso es lo que combatió Pablo en el Nuevo Testamento, en Gálatas. Eso destruye el Evangelio, es una herejía que daña el Evangelio. No se puede mezclar, no hay forma. No se puede hacer sincretismo cristiano, ni con el judaísmo ni con ninguna otra religión, porque ya el cristianismo deja de ser lo que es. Y ya se ha probado en algunas culturas, lamentablemente. Tremendo. Deja de ser cristianismo. Y ese es el gran error que cometió históricamente el catolicismo apostólico romano, llegando a una tribu, a una nueva nación, conquistándola, digamos, evangelizándola y tomando e incorporando las prácticas de esa cultura para ganarse el favor de la gente. Y ya no es cristianismo,
Ya no lo es. Ya no lo es. Hay muchos relatos muy interesantes. Bueno, salió hace unos días en el diario La Nación de por qué los jesuitas fueron prohibidos durante 40 años y como parte era porque para evangelizar hacían eso, incorporaban las costumbres de los pueblos que ellos conquistaban y las asimilaban como parte de los ritos. Yo lo he vivido en carne propia, yendo a Tucumán, el sacerdote oficiaba el culto a la Pachamama, el sacerdote de ahí, de Tafí del Valle. Él era el que presidía el culto a la Pachamama. El historiador Justo González muestra en su libro cómo toda la adoración que hay en México a la Virgen de Guadalupe no es otra cosa que lo que adoraban los aztecas. El ídolo que adoraban los aztecas le llamaron Virgen de Guadalupe y listo, vamos para arriba. Y eso ya no es cristianismo. Ya no es, no se puede. No, te quedas sin nada. Es tremendo. Y entonces da el otro ejemplo el Señor. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Los odres eran como bolsas que se hacían para contener líquidos con animales pequeños, con cabritas, piel de oveja o de cabra. Ellos, con mucho cuidado, le sacaban la piel, imagínense un animal pequeño, lo que era el cuello, eso iba a ser el pico del odre, y donde estaban las cuatro patas, lo ataban con cuerdas y quedaba cerrado, y ahí adentro lo despellejaban todo, por supuesto, lo depilaban, lo despellejaban, lo daban vuelta, y eso pasaba a ser un recipiente para guardar líquidos. ¿Sí? Leche, bueno, vino, etc. Así se inventó el yogur, no sé si sabían, y el queso, así se inventó el queso, por las enzimas de los intestinos que estaban ahí. Bueno, alguien metió leche y siguieron de viaje, cuando abrieron no salió la leche, estaba el queso hecho. ¿Sí? Pero bueno, eso es otra historia. Pero el vino, ya sabían ellos, cuando el vino era nuevo, todavía seguía fermentando porque era nuevo. Y se agarraban un odre viejo, como cualquier piel de animal, se seca y se pone quebradizo y se rompe. Entonces el vino nuevo lo debían poner en un odre nuevo porque todavía estaba flexible la piel. Y cuando vos ponías eso ahí, seguía fermentando y eso significa que seguía liberando dióxido de carbono y se empezaba a inflar digamos, imagínense, ¿no? De golpe tenía la pelota, era tu vino recién hecho. Pero de nuevo, interesante el punto que quiere hacer Jesús. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. El mismo punto que con los vestidos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Las dos cosas, perder el vino y los odres. Rompés las dos. Ese es el punto de Jesús. No se puede mezclar lo que yo traigo ahora, la salvación por la fe, el evangelio, etcétera, con otras cosas, porque ya no, ni las dos cosas se dañan. Las dos cosas. Ya no es ni una cosa ni la otra. Los fariseos se veían como justos. El Señor predicó la necesidad de arrepentimiento. Nada que ver una cosa con otra. Ellos estaban orgullosos de su posición religiosa, supuestamente exaltada. Jesucristo predicó la necesidad de humillarse, de ser como un pobre en espíritu. No pegaba. Ellos se enfocaban en ceremonias, rituales y observaciones externas de la ley. Jesús se enfocó en el corazón. Nada que ver. Ellos se encargaban, perdón, a ellos les encantaba la aprobación de los hombres, dice Mateo 6. Jesús ofreció la aprobación de Dios, otra cosa. Nada que ver una cosa con otra. Y no les interesó. Por eso ni les interesó, ni se tomaron el tiempo de analizar lo que estaba diciendo Jesús. Y eso es lo que dice el versículo siguiente, ¿sí? Perdón, el verso 38. Más el vino nuevo, en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Bueno, reforzando. Las dos cosas se guardan bien con el vino nuevo, con el odre nuevo. Y ninguno, verso 39, final, ninguno que beba del añejo, del vino añejo, quiere luego el nuevo, porque dice el añejo es mejor. Y eso habla de la resistencia. Jesús entendía muy bien la resistencia de estas personas aferradas a sus tradiciones. Ni querían ni siquiera probar lo que ofrecía Jesús. Para ellos era suficiente, estaban contentos con eso. Y eso es la triste realidad de muchas personas, que ya no son fariseas, pero de pronto están felices con su virgencita, con sus cosas, con sus prácticas. Y vos le hablás del Señor y no les interesa.
No ven la necesidad, lamentablemente, de la gracia de Dios, de estas cosas que el Señor vino a traer tan maravillosas. Si el Señor no obra, no, ni siquiera lo quieren ni siquiera considerar, porque están bien con lo que ya... No quieren cambiar. Dicen, no, siempre lo hicimos así, pastor. Discúlpeme, ¿no? Hemos tenido personas muy lindas acá, que todavía me las cruzo y nos abrazamos acá por la ciudad. Y después de un buen tiempo dejaron de venir. Le digo, ¿qué pasó? No, dice, te pido disculpas. La verdad es hermoso escuchar la palabra. Yo nunca escuché la palabra como en la iglesia. Ahí, en la iglesia que yo voy no se explica nada. Pero yo no me puedo desprender de la Virgencita, me dice. Yo no puedo dejar a María de lado. No puedo, dice, no puedo. Es muy fuerte. Y no vino más. Pero aún, cuando me lo cruce dice, ya voy a ir, ya voy a ir, me encanta escucharte, ya voy a ir. Pero él está con la Virgen, está con la Virgen, está con la Virgen. Y uno entiende y se te parte el corazón. Y de alguna manera es lo que está diciendo Jesús. ¿Sí? De alguna manera Jesús, sí, algunos fariseos se convirtieron, ya sabemos. Pablo fue uno de ellos. En cuanto a la ley fariseo, dice. Gracias a Dios, pero muchos ni lo consideraron. Al contrario, estos relatos, este y los próximos dos que vienen, nos empiezan a hacer saber, Lucas nos deja saber, que ya empiezan a tramar cómo deshacerse de Jesús, los fariseos. Acá se nos avisa que va a ser cortado, el novio va a ser cortado, una muerte violenta. En los próximos pasajes, que también son de rechazo por las prácticas que ellos tenían y que Jesús no compartía, ya empiezan a pensar cómo hacer para sacárselo de encima, sin siquiera considerar lo que el Señor enseñaba. Tremendo, ¿no? Para terminar, esto para mí nos tiene que hacer pensar. Vivimos en un tiempo inclusivo, digamos. Estamos en la era del inclusivismo, todo es inclusivo. Pero nosotros tenemos una religión exclusiva. El cristianismo es exclusivo. No se puede mezclar con nada, si no ya no es cristianismo. Y eso es muy ofensivo para muchas personas. Es muy chocante, es muy agresivo. Pero es lo que dijo el Señor, es lo que dice la Biblia. ¿Sí? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice Jesús. Punto. No hay otro camino. No hay un solo camino. Dice, pará, todos los caminos conducen a Dios. No. Lamentablemente no. Hay uno solo. Pedro y Juan testifican y dicen, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Hechos 4:22, 4:12. Exclusivo. Cuando se trata de la salvación, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Dice en 1 Corintios 3:11. No hay muchos senderos que conducen a Dios, hay uno solo. Un camino angosto, dijo el Señor. Todos los demás no. Hay un solo Dios, dice 1 Timoteo 2:5, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No se puede mezclar, no se puede mezclar. En cuanto lo mezclas, lo arruinás, digamos. Cuando una persona dice, qué lindo pastor, lo que me está diciendo, bueno, yo voy a hacer la oración. Y la idea que están diciendo es, bueno, yo tengo todas estas creencias y ahora le voy a sumar a Jesús. No, no se puede sumar a Jesús. Tenés que largar todo eso antes de sumar a Jesús. Por eso la salvación es mediante la fe y el arrepentimiento. El arrepentimiento, de alguna manera, representa soltar todo eso que te daba seguridad y que pensabas que te iba a salvar. Lo tenés que soltar para agarrar a Jesús. No podés sumar a Jesús a lo que ya vos pensás que te va a salvar, porque te quedás sin el pan y sin la torta, digamos. Eso es lo que está diciendo acá el Señor. Tremendo, ¿eh? Tremendo, para pensar. Déjeme terminar. Este último acento tiene que ver con los que aún no están seguros de su salvación. A lo mejor el punto es ese, que nunca has querido soltar otra cosa y has querido incorporar a Jesús a lo que ya pensabas. Y por eso no va. Tenés que tener fe en el Señor y soltar. Todo eso no te sirve. Pablo dice, hermoso, todo lo que antes me daba seguridad a mí religiosa lo tuve todo por basura. Y entonces sí, me aferré a Cristo por la fe. ¿Sí? Todo junto no se puede. Tenés que dejar para decir entonces abrazar a Cristo solamente. No, y quiero poner un pequeñito acento para nosotros cristianos. Tengamos cuidado, hermanos. Es tan fácil aferrarse a una práctica que es una aplicación, digamos así, una aplicación relativa,
que la querés hacer necesaria para todos, ¿no? Y ese es el atractivo del ascetismo, y está de moda también el ascetismo. Está de moda, está lleno de videos por internet de personas inconversas que practican cierta forma de ascetismo, también de duro trato del cuerpo, etc. Bueno, si vos llegaste a una convicción personal, ponele, de no ver televisión, bueno, guárdatela. No vengas a discutir acá con todos nosotros para que nadie vea televisión. Y eso se aplica para hacer homeschooling. Si llegaste a la convicción de que tus hijos no vayan a la escuela pública, amén, hermano, vamos a tratar de ayudarte acá para que no te salga mal lo que haces en casa, pero no trates de que todo el mundo haga lo mismo, porque no tenemos derecho a hacer eso. Y así pensá, que en la cantidad de prácticas que puede haber, pensá. Y no se puede imponer a nadie algo que la Biblia nos lo impone. Y la verdad que la Biblia no nos impone demasiadas cosas. Casi nada nos impone. En esta nueva era de Jesús. ¿Sí? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice Jesús. Porque ligera es mi carga. Ligera es mi carga. El Señor prácticamente no nos pide nada. Obra, nos cambia primero el corazón y después todo lo que hacemos lo hacemos de corazón, con gozo, porque queremos hacerlo. Conclusión, ¿significa eso que nunca deberíamos ayunar? No, no. Puede haber momentos en tu vida donde quieras ayunar y necesites hacerlo, y esos son momentos de dolor. Realmente donde espontáneamente vos sentís que mejor no comer, mejor orar, buscar al Señor, afligir tu alma, como dice el Antiguo Testamento. Y hacelo, y está bien que lo hagas. Y a lo mejor todo esto que se habló a alguno de ustedes no los convence, bueno, siga ayunando, esté plenamente convencido en su corazón. Pero por favor, no lo exporte a otros, no lo use para compararse, para criticar o juzgar a los demás. Siga haciéndolo. Lo mismo digo porque la gente en internet que nos escucha me pelean mucho, no sé si ustedes leen los comentarios. Si alguien escucha esto y quiere seguir ayunando, ayune, pero no pelee, por favor. Que Dios lo bendiga y nada. Pero sí, hay momentos donde uno, de pronto la respuesta legítima, sincera, piadosa es ayunar. Y ya. Pero bueno, hágalo sabiendo lo que está haciendo de corazón. ¿Sí? Yo tuve un profesor que ayunaba mucho, pero me empezó a confundir cuando nos contaba. A veces como que se desmayaba ahí enseñándonos. Sí. Y estaba como que no entendía lo que decía, ¿no? Estaba mal y hacía con no sé cuántos días que estaba ayunando y nos contaba, digo. Y yo por dentro decía, bueno, qué admirable, pero no lo terminé admirando al hombre. Porque yo pensaba, digo, pero ¿por qué no lo hace en secreto, no? ¿Por qué nos cuenta? Está acá el pobre hombre que lo tenemos que sostener, poco menos. Y hasta el día de hoy, la verdad no me impactó, no lo vi como, wow, qué tremendo, qué hombre de Dios. Para nada, digo, es tremendo. Si haces algo, hacelo de corazón, porque realmente sentís que lo tenés que hacer, y no nos cuentes nada, por favor. ¿Sí? No nos interesa. De corazón lo digo, y bien, sin ser ofensivo, ¿no? Hacelo de verdad, delante de Dios, agrada a Dios, eso es todo lo que importa. ¿Sí? Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra, que realmente es una luz, una guía para todo lo que hacemos. Queremos honrarte a ti, no ser irrespetuosos en la manera que manejamos nuestra vida delante tuyo, ni ser hirientes con nuestros hermanos o hermanas en Cristo. Pero yo sospecho, Señor, que algunos hermanos queridos, como serían los discípulos de Juan el Bautista, supongo que ellos tenían mucha luz, más que los fariseos, pero aún así pueden estar aferrándose a prácticas que tú no las indicas, Señor. Sospecho que muchos creyentes que van a compartir el cielo con nosotros están a veces atados a tradiciones humanas y no pueden ver eh, la autoridad de tu palabra y lo que tú dices. Por favor, Señor, ayudes a cada uno a considerar, a pensar, y especialmente a los que están aferrados a sus logros, a sus esfuerzos, a sus sacrificios, y no pueden ver la gracia de Dios, la gracia que trae el Evangelio, que tú les reveles, Señor. Como lo hiciste una vez con el apóstol Pablo, cuando se dio cuenta que todo eso era basura, no servía para nada. Que les ayudes a ver la belleza y el valor y la suficiencia de lo que hizo Cristo en la cruz, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.